Saludos, mi nombre es Jesús Severa, soy el número 24 de Sexo 6 y les voy a hablar acerca de la ciberseguridad. En primera instancia, la ciberseguridad es todo tipo de prácticas, tecnologías o políticas que son aplicadas para prevenir los ciberataques y mitigar su impacto. Los ciberataques son conocidos en sí como cualquier acto no autorizado de intervenir en un dispositivo con intenciones maliciosas. Su objetivo principal es defender todo tipo de dispositivos informáticos, véase activos financieros, dispositivos móviles, base de datos, servidores, etcétera. ¿Cuáles son los tipos de ciberseguridad? En primer lugar, encontramos la seguridad de la inteligencia artificial, que se define como el conjunto de prácticas que son utilizadas para prevenir de ciberataques a la inteligencia artificial y los servidores que lo manejan tanto a como sus usuarios. También encontramos la seguridad de infraestructura crítica, que son básicamente lo mismo en tanto a la prevención de ciberataques y el acceso no autorizado, pero en, en un tipo de sistemas que es el que utilizamos para que nuestra sociedad funcione. Véase un sistema de un partido político, un sistema de un ministerio, sistema de compras, de ganadería, de economía, etcétera. También tenemos la seguridad de la red, que se encarga de prevenir los ciberataques de la misma manera, pero afectados a las redes informáticas y quienes les dan uso de la misma, que en su mayoría somos casi todos como usuarios. También encontramos la seguridad de aplicaciones, que es que se encarga de prevenir el acceso no autorizado y la intervención o robo de información a aplicaciones y sus usuarios. También tenemos la seguridad de la nube. Véase de que la nube es básicamente un conjunto de servidores que se acceden mediante la red. Esto trata de prevenir que un ciberataque sea dado y afecte a la funcionalidad de estos servidores. También tenemos a la seguridad de la información, que trata de salvaguardar los datos que se tienen almacenados dentro de los dispositivos. Por otra parte, encontramos a la seguridad móvil, que se encarga de proteger nuestros dispositivos móviles ante amenazas no deseadas. Por otra parte, entre sus ventajas y desventajas, si nos vamos a la parte de ventajas, encontramos de que protegen los datos de los dispositivos, así como permiten que nuestra navegación sea más segura y previene el robo de información no autorizada. Entre sus desventajas encontramos de que su elevado costo, su complicado de implementar y de que debe mantenerse actualizado. Si pasamos ahora a la seguridad de la información. La seguridad de la información, como dije anteriormente, es el conjunto de prácticas o tecnologías que se utilizan para salvaguardar los datos que se encuentran dentro de un dispositivo ante ciberataques o robos del mismo. En su mayoría es utilizado por empresas que manejan datos confidenciales y que son de vital importancia para la empresa y que no cualquiera debe tener acceso a ellos. Entre sus ventajas y desventajas encontramos de que en sus ventajas asegura la privacidad e integridad de la información, así como crea barreras de seguridad para impedir ataques a la información. También capacita a la población acerca de la importancia de la seguridad en su información. Entre sus desventajas encontramos de que puede bajar el rendimiento de su equipo, puede tener un costo elevado que va variando dependiendo del volumen de los datos y de que debe mantenerse con un mantenimiento y actualizaciones frecuentes. Entre los tipos de seguridad de información encontramos la seguridad en sistemas operativos, que son básicamente los que protegen, como dice su mismo nombre, a los sistemas operativos y a todos los procesos que se ejecutan íntegramente dentro de los mismos, que contienen información personal tanto de empresas como de usuarios y por ende son confidenciales en la mayoría de casos. También encontramos la seguridad de identidad, que es básicamente donde se protege la identidad de un usuario y sus datos más personales y confidenciales. Por otra parte, encontramos la seguridad de hardware, que es la que se encarga de salvaguardar los componentes físicos de nuestra computadora. Y por su contraparte, encontramos a la seguridad de software, que es básicamente la que se encarga de proteger
todos los componentes virtuales de nuestra computadora, véase por los programas, los sistemas operativos, etcétera. Entre la pérdida y recuperación de datos, tenemos de que la pérdida de datos es básicamente cuando los datos, debido a distintos factores, ya no se encuentran disponibles dentro de de nuestros dispositivos, es decir, se encuentran perdidos y por ende su acceso no es posible. Por otra parte, encontramos la recuperación de datos, que es básicamente la acción de poder volver a tener esos datos que se encontraban ya perdidos. Entre formas o dispositivos para guardar información encontramos los discos duros, que son básicamente dispositivos de almacenamiento no volátiles que guardan información en mucha o poca cantidad. Tenemos también la nube, como mencionamos anteriormente, los archivos comprimidos que hacen de que la información únicamente pueda verse tras descomprimir el archivo. Las bases de datos que básicamente se encargan de manejar y gestionar la información por únicamente usuarios autorizados. Pero algunos factores que ocasionan la pérdida de datos se podría decir el robo de información, los fallos del sistema, la corrupción de datos y el borrado accidental. En el caso de robo de información es cuando un usuario, es decir, un atacante, interviene en nuestro dispositivo y toma de forma no autorizada información. También encontramos fallos en el sistema que son errores que ocurren en dispositivos que pueden provocar que la información se pierda. También corrupción de datos, que es básicamente cuando los datos por un error, como dije anteriormente, se hacen ilegibles para la computadora y por ende se pierden. También borrados accidentales, y como lo dice su nombre, suceden cuando de manera accidental borramos o eliminamos una información que en un principio no queríamos. También tenemos métodos para recuperar la información en caso de perderlas, como por ejemplo las copias de seguridad, y como lo dice su nombre, son básicamente copias de datos en pasado para que en caso de perderlos en un futuro se tenga la información desde un punto del pasado. También encontramos los software de recuperación de datos, que son software que se encargan, como lo dice su nombre, de recuperar datos y de que estos datos, al estar perdidos, tienen la opción de analizar el disco duro, ver los datos que había almacenado y poder permitir al usuario el poder recuperar estos datos. También tenemos la restauración del sistema, que funciona un poco como la copia de seguridad, donde se vuelve a un punto pasado donde sí se tenía la información para así recuperarla. Pero este es un proceso que afecta al sistema entero, por lo que datos nuevos que fueron creados después de la restauración no van a ser posibles de acceder. También tenemos la recuperación mediante la nube, donde básicamente el conjunto de servidores, como expliqué antes, que es la nube que se accede mediante la red, no borra en totalidad la información, por lo que siempre hay maneras, en su caso de aplicación que utilizan la nube como método de almacenamiento, de poder recuperar la información en caso de perderla. Por otra parte, pasamos con los backups. Los backups son básicamente eh, una práctica en donde es básicamente como expliqué anteriormente, es una copia de seguridad que se basa en guardar la información de un punto pasado o un punto actual para en caso de un futuro perder la información, recuperar la información que se tenía guardada desde ese punto. Es básicamente como una copia de respaldo en caso de situaciones, poder responder y no perder toda la información. Es utilizada en empresas para prevenir ataques en caso de no poder contrarrestarlos y que se vea un robo de información masivo, pues tener por lo menos parte de la información, eh, por así decirlo, ya recuperada y que no se pierda toda la información.
Entre sus ventajas y desventajas encontramos de que protege los datos de un dispositivo, también permite recuperar información y en las empresas los backups ayudan a mejorar la relación con el cliente. En sus desventajas encontramos de que requiere mucho tiempo para realizarse, de que la inversión en el mismo, es decir, los backups, en caso de ser empresas, pueden aumentar rápidamente. Se requiere un cuidado y mantenimiento exhaustivo y la escalabilidad en tanto al volumen de datos que se van a copiar, puesto que los backups son copias de seguridad, hace que utilice más recursos del dispositivo. Por otra parte, tenemos formas o dispositivos para crear backups. Por ejemplo, los discos duros externos, que son básicamente discos duros, como expliqué anteriormente, pero que se conectan en su mayoría por USB a la computadora, por lo que son extraíbles y también son capaces de conectarse así como se extraen. Estos son utilizados en caso de que necesites una información, pues se guardan en estos y en caso de perderla por X o Y razón, la tienes en el mismo y lo único que necesitarías es conectarlo a tu computadora. Por otra parte, tenemos los pendrive, que son básicamente una unidad de almacenamiento, pero muchísimo más pequeña en comparación a los discos duros, específicamente a los discos duros externos, que sirven de la misma manera, se almacena información y en caso de perderla, como esta no tiene que ver directamente con la información almacenada en el disco duro de tu computadora, estas la guardan y sirven como copia de seguridad. También tenemos el almacenamiento en la nube que ya expliqué anteriormente y los servidores NAS, que son básicamente un conjunto de servidores que son únicamente especializados al almacenamiento, porque los servidores en sí al gestionarlos traen soluciones de backups y copias de seguridad que se pueden realizar automáticamente. También encontramos las cintas magnéticas que son utilizadas muy poco por las empresas y mucho menos por los usuarios, pero que en su mayoría son utilizadas para grandes volúmenes de datos. Estos funcionan mediante un rollo que va grabando en una pista dentro de una cinta. Por otra parte, tenemos la prevención y mitigación de riesgos. La prevención y la mitigación de riesgos es básicamente, disculpan, empecemos primero con la prevención. La prevención son básicamente las prácticas que tratan de que no suceda un ciberataque o como lo puede decir en este caso, es como analizar los riesgos y evitar que un ciberataque ocurra y que pase a mayor. En este otro caso tenemos a la mitigación, que es básicamente en un escenario donde ya el ciberataque ha ocurrido y la única forma de enfrentarlo es combatirlo con técnicas de, como lo dice su nombre, mitigación, para evitar daños o riesgos mayores. ¿Cómo funciona la prevención de riesgos? El primer paso es la evaluación de riesgos. El segundo es la implementación de seguridad. El tercero es dar actualizaciones regulares y mantenimiento. Y el cuarto es educarse para ver cómo funcionan. Por otra parte, vemos cómo funciona la mitigación de los riesgos. En primera instancia, se crea un plan de respuesta al incidente. Como segunda, Como segundo paso, perdón, se crea una copia de seguridad. Como tercero, se monitorea continuamente. Y como cuarto, se analiza post-incidente. Es decir, que ya tras el incidente se debe a analizar el por qué sucedió, cómo sucedió, para así poder mejorar y evitar incidentes similares en un futuro. Muchas gracias por ver.